Ok, bien. Oui, nous allons commencer notre classe. Et ah oui. Mhm. Ok, d'accord. On va continuer à voyager. Oui, on parlait des voyages. On commençait l'unité 8 qui parle de, bon, faire le tour du monde, aller en voyage. Donc, on va parler de ça. On va continuer. Et ici, nous avons, bon, l'expérience d'une personne. Ah, il s'appelle Antoine. Ah non, c'est pas Antoine. C'est Chloé, en fait. Le voyage de Chloé qu'on va lire ici. Donc, sí, vamos a continuar hablando pues de este tema, ¿verdad? De la unidad 8 de los viajes. Y en esta ocasión, pues vamos a ver el viaje de Chloé, ¿sí? A dónde fue, qué hizo. Nos va a servir para practicar, am, pues dos tiempos que pues ya vimos, ¿sí? Uno de ellos lo vimos al principio pues de este nivel y el otro pues lo acabamos de ver hace poco, ¿sí? Ok, bueno, vamos a ir recordando. D'accord, ce sont trois, quatre. Ok, d'accord, c'est mieux, plus grand. Le voyage de Chloé, et ça commence avec bon, un commentaire, on dirait. Quand rien n'est prévu, pardon, quand rien n'est prévu, tout est possible. C'est Antoine de Maximi, voyageur français. Ok, c'est intéressant comme commentaire, oui. D'accord, je vais commencer la lecture euh, du voyage, d'accord? Bon, Chloé nous dit, après 3 jours à Nouméa, Quentin et moi avons décidé d'aller à Yen dans le nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Quand nous sommes arrivés le lundi 24 octobre au matin, nous n'avions pas d'hébergement. Finalement, l'Office de tourisme nous a proposé de loger dans une communauté kanak. Ah, d'accord. Donc, ils sont allés en Nouvelle-Calédonie. En vacances, peut-être, en voyage. Mhm. Ok, donc nous allons continuer la lecture. Et Rosa, s'il vous plaît, vous pouvez lire le prochain paragraphe? Oui, Merci. nous étions importants de de découvrir la culture canoque pour offrir la coutume. Nous avons apporté un privilège de consulter un Ignam, Ignace aha, estimó que pensar, pensée, pensé, mhm, pensé, pensée, record, oui. un home tradicional, ni importa
Bonjour, il fait chic. Ok, merci. D'accord. Donc, ils sont arrivés à une communauté kanak, oui. C'est, pues sí, es como una comunidad, nativa de ese país, ¿no? Y bueno, aquí vienen que les dieron un regalo al jefe de la aldea, ¿sí? Dice, deux chouchoutes, un Iñam y un Manu. Este, aquí está abajo pues, qué significa cada cosa, ¿sí? Chuchut, este, pues es una verdura que también hay aquí en México, es muy común. Chayote, chuchut. Y luego acá abajo están, ¿sí? ¿Ya los vieron? Dice, aniñam es el ñame, es una raíz, sí, es una raíz, el ñame. Ujú. Y un queso de Manu. Ah, no, un Manu, pardon. Ujú. Un Manu, no recuerdo qué era, ahorita se los digo, ¿sí? Am, ok, pero bueno, ahí tenemos algunas ilustraciones, ¿sí? De los regalos, la ubicación de la aldea en la isla y la bandera de Nueva Caledonia, ¿sí? Am, ok, va, nous allons continuer. Vamos a pasar a la siguiente parte de la historia, el siguiente párrafo. Anna, s'il te plaît, tu peux continuer ensuite. Ensuite, on nous a montré notre logement. Ah, logement. No, es que está muy chiquita la letra, me cuesta un poquito de trabajo leer. A ver, déjalo, lo hago más grande. Ah, c'est mieux. Oui, Ensuite, on a montré notre logement. C'était un casse traditionnel. mhm, Il y avait seulement un matelas par terre avec un couverture. mhm. Les toilettes Toilette, oui. se trouvaient dehors et il n'y avait pas de chaude. Heureusement, nous étions au mois d'octobre et il faisait 26 degrés. Degré, ajá. Et puis, nous pourrions vivre une expérience authentique. Authentique, ajá. Ok, merci. D'accord, très bien. D'accord, bon. euh, ils sont mentionnés à un matelas. Qu'est-ce que c'est ça? Es es un colchón, ¿sí? Sí, un colchón. Estaba muy sencilla, ¿verdad? El hospedaje en la tierra con una sábana, sí. Pero bueno, dice que hacía bastante calor, entonces estuvo bien. Sí. Y no había agua caliente, pero pues también estaba haciendo calor. Un lugar tropical, ¿verdad?
Ok, vamos a leer la última parte de la experiencia, ¿verdad? Am, Nayeli, s'il te plaît, tu peux lire le dernier paragraphe? Oui, es lo último, ¿verdad? Ajá, sí, donde dice not. Not odd, hot, no sé cómo se pronuncia. No, sí, odd. Ah, Odd. odd. Ujú. Morissette était une femme discrète qui causa extraordinairement bien. Elle nous a servi un, Un ragoût. un ragoût Ujú. de recettes. Pendant le dîner, Quentin me regardait fixement parce qu'il était surpris de me voir manger de la chauve-souris. Morissette sourit pendant que, que je dégustais son plat. Moi, je me sentais bien. Ce voyage m'ouvrait l'esprit et l'appétit. D'accord, merci, très bien, c'est ça. Ok, d'accord. Bien, muy bien. Entonces ahí está, ¿verdad? Em, ok, Chloe en esta parte menciona que pues en la comida le sirvieron un ragoût de roussette. Ragoût es una salsa, ¿sí? No, perdón, es un guiso. Sí, es un guiso, ya recuerdo. Y roussette. Ajá, sí. Sí, es pues es muy parecido a chauve-souris. Déjense los muestro, ¿sí? Porque esto hay que verlo. Am, ok, entonces ahí dice roussette. Bueno, se puede referir a un pez, ¿sí? Pero Híjole, también es esto, sí, un roussette. Ah, oui. Y es parecido, está emparentado con la chauve-souris. Chauve-souris, c'est ça. Oui, está más pequeño, pero es lo mismo. Murciélago, oui. Oh là là, c'est une expérience, hein? Une aventure. ñaca, ñaca. Ah oui, bon. C'est ça une spécialité de la Nouvelle-Calédonie. Mhm. Ok, d'accord. Bon, une petite question reliée à ça, à l'aventure de Chloé. Ok, c'est ça la question. Est-ce que vous mangeriez de la chauve-souris? Qu'est-ce que vous pensez? ¿Comerían?
Bueno, murciélago. No, Non, pas moi. yo paso. Oui, moi non plus, non, c'est Provecho. mais ça va. On peut manger des légumes. Ah oui, donc c'est oui, c'est ça. D'accord. Ici, nous avons un petit commentaire culturel que je vais lire ici par de la culture en Nouvelle-Calédonie. OK. OK, bien. Faire la coutume, c'est une expression. Faire la coutume est un ensemble d'actions pour entrer dans une communauté kanak. On dépose un cadeau devant le chef. Un manou, ah oui, un paréo, c'est ça, de l'argent, de la nourriture. Et on lui explique pourquoi on est là. Ujú. Sí, esta expresión, faire la coutume, seguir la costumbre, algo así, se refiere a, pues, hacer esta acción tradicional, ¿sí? De entregarle un regalo al jefe de la aldea en ese lugar, en Nueva Caledonia. Y el regalo puede incluir un pareo, al que ellos le llaman anmanu, ¿ok? Dinero, comida, ¿sí? Acá atrás, voy a regresar un poco, veíamos que Chloe le regaló eso, un pareo, aquí está en la imagen a la derecha arriba, anmanu es el pareo, y vegetales, ¿verdad? Un ñame y unos chuchut, unos chayotes, ¿sí? Como símbolo de respeto. Bueno, c'est une autre culture, c'est intéressant. Ok, bueno, entonces esa fue la aventura de Chloe. Voy a pasar acá más adelante a recortar esto porque pues ahorita nos va a servir ver esto acá. Ok, bien, pues ¿alguna vez irían ustedes a Nueva Caledonia? Yo no conozco mucho de ese país, la verdad. La Nouvelle-Calédonie. Sí, ya vi ahí que pues es una isla, ¿verdad? Ujú. Está cerca de Australia, de Nueva Zelanda, bastante lejos. Sería algo interesante para conocer otros orígenes como las de aquí de nuestro país, ¿verdad? Ujú, sí, así es. Oui, c'est la Nouvelle-Calédonie. C'est une île très longue. Oui, élargie comme ça. D'accord. Ah oui, et c'est très joli en fait, les plages. Ok, intéressant. Bien. Ok. Ujú. Bueno, en su relato, Chloé pues narra varias cosas. Am, Al principio ella dice, après 3 jours à Nouméa, Tonton et moi avons décidé d'aller à Hien Yen. Oh, ben, c'est différent, mais oui. Mais Quentin et moi avons décidé. Ajá, ahí está. Quentin et moi avons décidé. Si recuerdan qué tiempo es este, ¿cómo se le llama? Nous avons décidé, par exemple.
Ujú. Es cuando tenemos el auxiliar avoir, ¿sí? Y luego el verbo en pasado participio. Lo que nos explicó profesor de la 3P, ¿Perdón? el verbo que nos explicó de las 3P, De las tres, de P las de, tres G. P de papá. Ah, de las tres P. Ah, sí veíamos el de las P, ¿verdad? Bueno, Sí, es el, ah, sí, bueno, vimos ese tiempo, ya lo recuerdo, hace 2 semanas, ¿sí? ajá, es el premier, personal, plural y preset. Ah, sí, ajá. Bueno, está relacionado eh, con ese, pero no es exactamente. Bueno, este ya tiene tiempo que lo vimos. Es a ver, aquí lo voy a anotar. Lo vimos en la unidad 1, me parece. Ya tiene ratito, ¿va? Entonces lo voy a poner aquí. Es el así composé. Ajá. Se le passé composé, oui. No, c'est pas visible, c'est comme ça. Si el passé composé, que pues indica el pasado, ¿sí? En español diríamos el pasado, pues es el simple aquí en México, ¿sí? El español de México. Diríamos, por ejemplo, en esa oración, en ese ejemplo, Quentin y yo decidimos, ¿sí? En el pasado, ¿ok? Pero bueno, aquí en francés es con el auxiliar avoir y el verbo en pasado participio, ¿sí? Ujú. Ok, bien. Y bueno, ella, ujú, ella continúa su relato, ¿sí? Ahorita vamos a regresar un poco, pero sí, vamos a regresar a recordar, perdón, recordar el passé composé. Ok, ya aquí ya tenemos nuestros auxiliares. Y por ejemplo, yo digo, sí, bueno, tenemos el sujeto y el auxiliar, avoir, ¿sí? Y yo voy a añadir, pues, un verbo en pasado participio, ¿sí? J'ai mangé, j'ai mangé. Ujú, ajá, d'accord. Bien, tu as, a ver, díganme otro verbo en pasado participio para utilizarlo en passé composé. Tu as, los verbos del primer grupo que terminan en er siempre forman el pasado participio, así, ¿verdad? Son regulares, con acento agudo. Ujú. J'ai mangé, tu as,
Par exemple, écouter. On va écouter. Et le prochain, il a. Et, Rosa, ¿vous vous souvenez? ¿Recuerda algún verbo en pasado participio? Para completar aquí. Il a. Bon, il a travaillé, par exemple. Nous avons choisi. Aquí es del segundo grupo, entonces es con I. Vous avez vendu. Es del tercer grupo. Ils ont été. Ou ils sont. Un autre. Ils sont découverts. Bien, pues estos últimos dos son irregulares, son del tercer grupo, ¿sí? Sí, entonces no, pues algunos terminan con U y otros pues cambian un poquito, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a recordar un poco esto. A ver. Ujú. Ok, vamos para acá. Y aquí tenemos la estructura del passé composé, ¿sí? Con un ejemplo, con una oración. Dice, en 2012, il a créé Cuisine Mode d'Emploi. En 2012, él creó Cuisine Mode d'Emploi. Bueno, así se llama la escuela, es una escuela de cocina. Pero bueno, que tenemos aquí el sujeto, ¿verdad? Il, ahí está. Después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para formar el passé composé? Son dos auxiliares los que utilizamos para el passé composé, el pasado compuesto. ¿Qué auxiliares son? Ahí está. Il, Ok, bueno, il es el sujeto. ¿Y después del sujeto, qué sigue? a cru, Avoir. Ajá, es avoir, ajá, O o être. o être. Ujú, exacto. ¿Sí? Uno de los dos. Sí. Muy bien. La mayoría de los verbos, sí, de las veces usamos avoir. Es lo
el que más se usa, ¿sí? Y después de alguno de estos dos auxiliares, ¿qué sigue después? Pusimos deploy. Ok, pero antes, después de avoir ou être, ok, el verbo, El verbo que es créer. ajá, exacto, el verbo que es créer, ajá, el verbo siempre va a ir en pasado participio, ¿sí? Ajá, sí, ahí está. Bien. Y bueno, ¿en qué ocasiones utilizamos el verbo être como auxiliar? Bueno, antes de ver eso, un recordatorio, ¿no? Del passé composé. Aquí tengo pues bastantes oraciones en las que utilizamos este tiempo, ¿sí? La primera dice, les voisins m'ont dit qu'ils ont marché toute la nuit. Los vecinos me dijeron que caminaron toda la noche, ¿sí? Ahí está el passé composé, ¿sí? Verbo avoir y el verbo principal en pasado participio. Voy a leer el segundo también. La segunda oración dice, nous avons visité des sites extraordinaires pendant ce séjour en Grèce. Nosotros visitamos sitios extraordinarios durante esta estadía en Grecia, ¿sí? Visitamos en pasado, ¿sí? Ahí está el auxiliar también, avons, Sí, bueno, el verbo avoir y el verbo en pasado participio, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos visto, entonces, bueno, es como un recordatorio, ¿no? Y lo que les comentaba, algunas veces el auxiliar es el verbo être. Aquí tengo, bueno, passé composé avec le verbe être. ¿Cuándo es esto? La oración dice, nous sommes allés au salon de l'agriculture. Nosotros fuimos al salón de la agricultura. Ujú. Nous sommes allés. Ujú. Con el verbo être, ¿se fijan? ¿Pero por qué? Ah, porque es el verbo aller, ¿sí? Hay un grupo de verbos que siempre van a necesitar el auxiliar être en este tiempo, en el passé composé, ¿sí? Si es el verbo aller, entonces el auxiliar es être. Ujú. ¿Cuáles son los otros verbos que hacen esto? Aquí están. A ver, lo voy a ampliar para que se vea mejor. Este material está tomado del nivel primero, ¿sí? Del primer nivel al final, este, del cuadernillo de nivel A1. Tenemos este recuadro aquí a la derecha. Estos son los verbos que se conjugan con el être. Se les suele llamar verbos de movimiento. Algunas personas así lo llaman, porque muchos indican un movimiento, ¿sí? Un desplazamiento. Son, por ejemplo, monter, descendre, entrer, sortir, naître, mourir, venir, aller, arriver, partir, passer, rester, retourner, tomber, apparaître. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos estos, el auxiliar es être. Y aparte, todos los verbos que son pronominales, los verbos pronominales son los que llevan el se al principio,
¿sí? Que la acción recae sobre la misma persona. Por ejemplo, se réveiller, despertarse, ¿sí? Es verbo pronominal. Ah, pues este también, y todos los pronominales se conjugan con être. Ujú. A la izquierda tengo dos ejemplos. Je suis entré à la maison. Entré a la casa. Ujú. ¿Por qué utilizamos el suis, je suis, y no el avoir? Ah, bueno, porque entrer es uno de estos verbos que utilizan el être, ¿sí? Lo bueno es que es una lista pequeña, ¿verdad? No son muchos pares, si se fijan. Es subir y bajar, entrar y salir, nacer y morir, bueno, etcétera. Están relacionados, ¿sí? Voy a leer el siguiente ejemplo que tengo aquí, que es Je me suis réveillé à 8 heures. Me desperté a las 8. ¿Sí? A ver, una pregunta. ¿Por qué estoy utilizando el suis aquí? ¿Por qué no es? A ver, perdón. Porque estamos hablando de mi persona, A ver, perdón, ¿lo puedes repetir? pues porque estoy hablando de mi persona, me levanté a las 8 a las 8. Sí, ajá, porque es una acción que recae en mí mismo, ¿verdad? Es pronominal, sí. Entonces, yo me desperté, sería je me suis réveillé, ¿ok? Así es. Siempre va a ser el auxiliar être, en este caso, para el passé composé. Ok, bueno, este es un recordatorio de este tiempo. Vamos a regresar a, pues, a nuestra clase de acá. Ok, sí, y aquí tenemos. Ah, yo les decía que en la primera parte de su relato, Chloé utiliza el passé composé. Ella dice, Quentin et moi avons des idées. Sí, ahí está, ¿eh? Passé composé. Ujú. Avoir y participio pasado. Ahora, bueno, ¿hay algún otro ejemplo del passé composé en ese párrafo, por ejemplo? Puede ser este, quand nous sommes arrivés Mm, Oui, très bien, le c'est ça. lundi du fort. Ok, oui, c'est ça. Oui, quand nous sommes arrivés. Oui, cuando llegamos, nosotros llegamos, ¿verdad? Ujú. Es el auxiliar être en este caso, pero sí, es el passé composé, siempre. Muy bien. Ok. Y hay un ejemplo más en la parte de abajo de este párrafo, al final. A ver, ¿quién me lo dice? ¿Lo puedo decir yo? Sí, claro. Sí, dígame. Puede ser si me bien. Ah, perdón, ¿lo puede repetir, por favor? Es que a veces como que se corta. Sí, se está entrecortando. Yo me senté bien. Ah, je me sentí bien. Mm, No Ah, sería. Ah, ok, ajá. Bueno, ahí Ana lo anotó.
Nous a proposé. Ajá, nos propuso. Oui, nous a proposé. Ujú. Bien. Hay otros ejemplos más, ¿sí? Del passé composé, pero lo vamos a dejar ahí porque vamos a recordar otra cosa más, ¿sí? Otro tiempo. Por ejemplo, ella am, mm, en esta parte de aquí, al principio del segundo párrafo, dice, nous étions impatients. Bueno, realmente dice, nous étions. Ahí está, nous étions impatients. Ujú. Este tiempo también ya lo vimos, ¿sí? Vamos a recordarlo. Nous étions. Ujú. Con este verbo voy a conjugarlo en este tiempo, ¿sí? A ver, vamos a recordarlo. Puedo decir j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Ujú. Aquí está la conjugación del verbo être. En este tiempo, ¿me parece? Sí, el 27 de noviembre. Que nos sirve para describir las cosas en el pasado. De hecho, hasta quedó una tarea por ahí de que tenían que describir su lugar donde viven ustedes, cómo era en el pasado. Ujú. Este tiempo se llama l'imparfait, el imperfecto, l'imparfait. Ujú. Y bueno, aquí es, como les digo, yo lo puse de ejemplo, el verbo être, ¿sí? J'étais, yo era, ¿sí? O yo estaba, ¿sí? J'étais très timide quand j'étais enfant. Un exemple. Lo voy a anotar aquí el ejemplo. Et j'étais très timide quand j'étais un enfant. Yo era muy tímido cuando era niño, ¿sí? Es algo en el pasado, una acción continua, ¿se fijan? O un hábito, o una personalidad también, sí. Ok, bueno. Y lo bueno de este tiempo, del imparfait, es que la forma de crearlo es muy sencilla. Eh, simplemente le ponemos la terminación pues a la forma base del verbo. Decíamos, la forma base es lo que usted comentaba, señora Rosa, de la forma PPPP, ¿sí? Eh, que es la conjugación de nu. Ujú. Ajá. Y el único verbo irregular es el verbo être, ¿sí? Pero bueno, no es difícil de recordar. Esta es la base, ¿sí? Ahí está. Y le ponemos la terminación, ¿ok? De cada persona. Ahí está, aquí está. Estas van a ser siempre las terminaciones del imparfait,
¿Ok? Bueno, vamos a regresar al relato que tenemos aquí. Ok, y bueno, vamos a continuar aquí en el segundo párrafo, ¿sí? Donde estábamos. Decíamos que Chloé nos dice, nous étions impatients de découvrir la culture kanak. Ajá. Estábamos impacientes de descubrir la cultura kanak. Ujú. ¿Hay algún otro ejemplo del imparfait por aquí, en este texto? Oui, Oui. C'est quoi? nous avons apporté. ¿Segura? Ese sería el imparfait. Ah, ya le dije. Tu pensáis recompter. Ajá, c'est ça. Très bien. Très, très bien. Sai. Terminación en ay. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ajá. Je pensais. Ajá. Sí. Yo pensaba que encontrarme con un hombre en ropa tradicional. Sí, está en imparfait. Está muy bien. El otro verbo que dijo, señora Rosa, está en passé composé. ¿Sí? Está más arribita. Nous avons apporté. Ahí está. Sí, ese es passé composé. Ok. Ana. Les toilettes se trouvaient. Ajá. Sí, está muy bien. Los baños se encontraban. Aquí está. De este lado. Les toilettes se trouvaient dehors. Los baños se encontraban afuera. Ujú. Ok. Notan cómo vamos utilizándolos en diferentes situaciones, ¿verdad? Estos dos tiempos. Ujú. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a diferenciarlos un poco. ¿En qué situación utilizamos el passé composé y en qué situación el imparfait? ¿Sí? Vamos a pasar acá. Este recuadro ustedes lo tienen en el cuadernillo, página, c'est la page 88, 88. Ajá. Y bueno, nos dice en qué situaciones utilizamos el passé composé y en cuáles el imparfait. ¿Sí? Bueno, tenemos que elegir. La primera descripción nos dice le est le temps qui fait avancer le récit et qui présente les actions comme des faits terminés. Este tiempo hace avanzar el relato y presenta las acciones como hechos terminados. ¿Sí? Entonces, ok, voy a regresar. Ustedes pueden estar checando el recuadro en el cuadernillo, pero vamos a ver pues, los ejemplos que acabamos de marcar, ¿verdad? Allí ¿cuál de estos dos tiempos indica una acción terminada? Y, ajá, sí, El passé composé. el passé composé, exacto, sí. Porque, por ejemplo, al principio dice, Quentin y moi decidimos, bueno, Quentin y yo decidimos, ¿verdad? Ya eso ya se terminó esa acción. La decisión ya se tomó, ¿verdad? Nous sommes arrivés, llegamos. Pues ya también ya pasó.
sí, una acción acabada. Ujú. Y eso mismo hace que el relato, pues pasen cosas, ¿verdad? Se mueve la descripción, la historia. Bien, entonces decíamos que este es el passé composé. Y anótenlo ustedes también, ¿verdad? En su recuadro o hagan una anotación, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos este tiempo? Es el tiempo que hace avanzar el relato y presenta las acciones como hechos terminados. ¿Mm? Ok, y bueno, y por lo tanto, pues el otro, el imparfait, va a ser la siguiente descripción, ¿verdad? Sí, ya lo voy a completar aquí. Ah, aquí quitamos la E. Empieza con, y voy a hacerlo así, l'imparfait. El imparfait es el tiempo que suspende el relato. Describe una situación, a una persona o una acción en la cual sucede el evento. ¿Ok? El imparfait es el tiempo que suspende el relato. ¿Por qué? Porque nos sirve para describir, ¿sí? Describir una situación, una persona, una acción. Es como el contexto de la historia, ¿sí? Entonces, pudiéramos marcar aquí que el imparfait describe, ¿sí? Y el passé composé son hechos terminados, ¿sí? Acciones terminadas. Eso es lo más conciso. ¿Ok? Y en la parte de abajo del recuadro tenemos un ejemplo. Dice, quand nous sommes arrivés le lundi 24 octobre, nous n'avions pas d'hébergement. Cuando llegamos el lunes 24 de octubre, no teníamos alojamiento. ¿Se fijan? Entonces llegamos, es una acción terminada, ¿sí? Y no teníamos alojamiento, pues describe la situación, ¿verdad? En ese momento. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a utilizar pues estos dos tiempos, ¿sí? Ujú. Ah, de hecho, vamos a hacerlo. A ver, espérame. Dame un segundito.
Ok, bueno, aquí tenemos unas oraciones. Y necesitamos utilizar ya sea el passé composé o el imparfait, ¿sí? Dependiendo de la situación. Recuerden que el passé composé es una acción terminada, ¿verdad? Ujú. Y el imparfait, pues es una acción que describe la situación. Entonces es como que, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Verdad? ¿O qué pasaba? Ambas se sitúan en el pasado, pero se utilizan diferente. Vamos a hacer la primera de ejemplo, ¿sí? Ya ustedes hacen las otras 4. Dice la primera, je nageais, vamos a usar el verbo nager, nager, oui. Quand soudain, un ami, y vamos a usar s'amuser à me faire couler, ¿ok? Ujú. Ok, dice, yo, bueno, vamos a usar el verbo nadar cuando de repente un amigo eh, divertirse, ¿sí? O se divirtió, vamos a decir, de, de hacerme, bueno, por hacerme que me hundiera, ¿sí? Hacerme que me quería hundir, pues, en el agua, ¿sí? Ok, entonces en estas dos, bueno, en una vamos a utilizar el passé composé y en otra el imparfait, ¿sí? ¿Cómo ven? Al principio, je, ¿qué pudiéramos decir? Je, ok, les voy a dar la opción. Naguer, Nager, ajá, sería
¿En qué tiempo? ¿En passé composé o En en passé composé. passé composé? Ah, ¿segura? No, no, es en imperfect. Imperfect, Sí, ajá, por sí, la terminación. ajá, sí. Ujú. Y va a ser en imparfait, ¿está bien? Yo nadaba, ¿sí? O estaba nadando. Ujú. Es una acción, si se fijan, está describiendo la situación. Yo nadaba cuando de repente un amigo se divirtió haciéndome este que me que me hundiera. Ujú. Un amigo se divirtió, ¿sí? Es una acción terminada, ¿sí? Que termina. Vamos a usar el verbo ¿verdad? Divertirse. Es pronominal. Entonces, ¿cómo sería en passé composé? Sí, es amusé. ¿Cómo? Perdón. Sí, es amusé. Ok, oui, c'est ça. Ajá. Sí, y bueno, ahí podemos hacer la contracción. Sí, ahí está el pronombre y ya el verbo. Ajá. El verbo être ¿Qué? ¿Qué? y el verbo en participarse. Sí, pasado participio. Am, ok, lo voy a dejar en rojo para que se vea bien. Sí, quand un ami soudain, pardon, quand soudain un ami s'est amusé à me faire couler. Sí, se divirtió haciéndome hundir. Ujú. Ok, vamos a hacer el resto. Sí, ustedes van a elegir cuál tiempo utilizar. Si es el passé composé o el imparfait. Y pues hay que conjugarlo, ¿verdad? Como veíamos. Déjenles paso esta actividad como imagen. Bueno, es que no está en el cuadernillo, ¿sí? Se las voy a pasar ahorita, pues para que la puedan hacer, ¿verdad? Así, así, imparfait. Ujú. Ok, se los voy a pasar también como texto para si lo quieren copiar, es más fácil tal vez. Ahí está. Ok, si tuvieran duda pues de la conjugación, ¿verdad? Para recordarla. A ver, déjenme. Ah, sí.
Ok, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, algún comentario? En la oración 4 utiliza esta palabra. Lorsque. Lorsque quiere decir cuando, ¿sí? Lorsque. Ujú. Es lorsque. Ujú. O en el momento en que sucedió tal cosa. Lorsque. Ok, bueno, vamos a comenzar la revisión en 4 minutos, ¿sí? Si tienen dudas, por favor, comenten para irlo viendo.
Ok, d'accord, comment ça va? Oui, Oui, ça va bien? ça va bien. Ah, d'accord, bon. Bueno, vamos a comenzar, sí, la revisión. Oui, Ujú. je me finis. Ah, t'as fini? D'accord, très bien. Ok, bon, la phrase, oui, numéro 2, il, le verbe arriver pendant que je, bon, dormir. Donc, aquí el primer verbo, ¿cómo quedaría? Passé composé, imparfait. A réveil. Arriver, ajá. Ok. Sería, ujú, sería en imparfait o en passé composé. En, ¿Cómo? en imperfect. El imparfait. Ok. Bueno, dependiendo de lo que queramos decir, puede ser, sí, puede ser. Aunque, bueno, aquí tal vez quiere decir que él llegó, ¿verdad? Llegó mientras que yo dormía, Ujú. ¿sí? Entonces, si llegó, O pues la- es una acción terminada, ¿sí? ajá, y también dormía es no, aquí describe. Ujú. Está describiendo, ¿verdad? Entonces, en passé composé, Ujú. il arrivait pendant que tu dormais. Ok, ajá, está muy bien. Sí, es correcto. Entonces, el primero sería en passé composé. Ujú. Llegó, ¿verdad? Sí, Arrivé, pues es un verbo irregular. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Avoir o être? Ujú. Ok, Ana, ¿cómo ves? ¿Cuál sería el auxiliar? ¿Avoir o être? ¿Es? Ajá, exacto. Sí, es être, sí. Entonces, bueno, sería il est arrivé. Ajá, llegó, ¿verdad? Correcto. Bien, mientras que yo dormía, sí, dijo bien, señora Rosa, en imparfait, ¿verdad? ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, ¿cómo pendant que je, je suis dormi, bon, je dormis, dormi. je suis dormi, non, ça va, no, c'est pas ça. Recuerden, el imparfait tiene una terminación, ¿verdad? Sí, Es la base. dormais Ajá, exacto, así se se escribe. escribe. Ujú. Ajá, ahí está. Je dormais. Ajá, ok. Bien. Nous allons passer au numéro 3. Ok, pardon. Je suis malade, je crois. Euh, avec Pierre, nous, bon, aller la voir 3 fois à l'hôpital. Con Pierre, nosotros verla 3 veces al hospital. ¿Cómo ven? ¿Es una acción que describe la situación o es una acción terminada? Terminada.
terminada, ¿verdad? Está Ajá. diciendo fuimos a verla 3 veces. Exacto, sí. Entonces, passé composé. ¿Cómo quedaría en passé composé? Nous sommes allés. Nous sommes allés, exactement. C'est ça. Très bien. Ajá. Oui. Recordar que cuando el auxiliar es être, el participio pasado, pues tiene que concordar, ¿verdad? Si es nous, nosotros, plural. Entonces, aller con eso. Sí. Ok. On va passer au numéro 4. Le soleil, bon, se coucher, lorsque je entends le téléphone sonner. El sol ponerse. Cuando yo escuchar el teléfono sonar. Entonces, la primera acción, el sol, es una, describe la situación o es una acción terminada. Una acción terminada. Pues pudiera ser, sí, el sol se puso cuando, pues sí. Aquí en esta situación, pues depende del contexto, ¿eh? Pero sí, sí puede ser una acción terminada, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría en passé composé? Le soleil. Sí, couché. Ajá, très bien, c'est ça. Bon, c'est un verbe pronominal. Ir. Ujú. Donc, vamos a utilizar el pronombre, pues es pronominal, y tercera persona. Entonces, el auxiliar être, el verbo en passé composé. ¿Sí? Se couché. Oui, passé composé. Lorsque je entendre le téléphone sonner. Cuando allí es una acción terminada, escuchar, o es el contexto. De hecho, lo utilizamos muy parecido en español, ¿verdad? Por ejemplo, aquí quiere decir, el sol se puso cuando escuché, ¿verdad? El teléfono sonar. Es una acción terminada. En español también tenemos esa distinción del el pasado y el imperfecto. Nada más que en español se llama, el imperfecto es el copretérito. Y es cuando termina con ia. Los verbos terminan en ia o en aba. ¿Sí? Es muy, muy similar el uso. Entonces, sí, decíamos que es algo una acción que terminó, ¿verdad? El escuchar el teléfono. ¿Cómo sería entonces este verbo en passé composé? J'entendais. Ah, en aparté, bon. ¿Entendió? Ok, entendu. Ajá. Bueno, ¿y el auxiliar cuál sería? Eso me faltó. Ya, el auxiliar. Entonces los dos van a ser Ay, passé composé. Los dos pudieran ser passé composé. Ajá. Ok, por eso. Sí. Ajá. J'ai que entendu. Ah oui, j'ai entendu. Ajá. Sí. Ujú. Bueno, vamos a hacer el último, ¿sí? El 5 dice, je partir au ski en février dernier.
A-t-elle répondu? Pues dice en febrero pasado. Es algo específico, ¿verdad? ¿Cómo ven? Perdón, ¿es la situación, describiendo la situación, o es una acción terminada ya? Describiendo. Describiendo. No es como terminado porque ya dijo en qué fecha específica lo hizo. Sí, sí, ya es terminado, sí. Fue el febrero pasado. En passé composé. Passé composé, exacto. ¿Cómo diríamos en passé composé? Yo fui, o sea, Yo suis parti. je suis parti. Ajá. Je suis parti au ski en février dernier. Ujú. Oui, c'est ça. Ok. Les comentaba que cuando utilizamos el auxiliar être, el verbo en pasado participio, pues tiene que concordar, ¿sí? Ya sea masculino, femenino, singular o plural. Aquí, bueno, si yo lo digo, pues sería así, ¿verdad? Parti, masculin. Pero si lo dice una mujer, sería con E, ¿sí? Ah, no, pero es cierto. Al final dice, a-t-elle répondu? Ella respondió. Sí, sí es femenino. Entonces yo, sí, así, Bien. es femenino, exacto. Sí, hay la concordancia, ¿ok? Bueno, ok. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, Diego. Me llama la atención porque en la oración 5 empieza con apóstrofe. Continúa en dinner, Ujú. apóstrofe. Ahí ¿por qué está así? Ah, sí, bueno, es como, de hecho aquí es más correcto que se utilicen las comillas que se usan en francés, ¿eh? Este, son estas. Bueno, eh, cuando, cuando repetimos lo que alguien más dijo, ¿sí? Se usan las comillas. En español utilizamos las que son así, ¿verdad? ¿No? Las dobles. Aquí en el chat se las voy a poner, esas, para repetir que alguien más dijo eso. Ah, pero en francés, sí, lo más correcto es utilizar estos. Así. Bueno, esas se utilizan realmente. Ujú. Y por eso estaba anteriormente, porque están diciendo que ella eso es lo que dijo. ¿No? Reafirma la primera parte de la Pues sí, oración. ajá, sí, como que aclara que, bueno, es lo que ella dijo. Ujú, ujú. Así es. Ok. Ujú. Bueno, ahorita que estamos hablando de la puntuación, también otra regla en francés es, por ejemplo, cuando hacemos la interrogación, la pregunta, yo digo, por ejemplo, ¿as-tu bien mangé? ¿Comiste bien? Bueno, los signos de interrogación y de admiración llevan un espacio, ¿sí? Aquí va un espacio entre la palabra y el signo. Bueno, cuando estamos escribiendo en la computadora o en el celular. Es otra regla ortográfica, ¿sí? Sí, es lo más correcto, sí. Bueno, es un detalle nada más, pero sí es bueno saberlo, ¿verdad? Ok, acá más adelante tengo este recuadro que, em, pues que resume cómo formar el passé composé y el imparfait, ¿sí? Esta es como la estructura, ¿no? Cómo hacerlo. Y acá abajo
tengo ¿en qué situación lo utilizamos? El passé composé y el imparfait, ¿sí? ¿Qué queremos decir? Bueno, ahorita se los voy a mandar estas imágenes ahí mismo en el grupo, ¿sí? Para que las puedan tener, porque sí nos va a aclarar bastante. Entonces decíamos que esta es la estructura, ¿verdad? Cómo formarlo. Ay. Ujú. Y este de acá es, pues, en qué situación utilizarlo. Ok. Ok, bueno, pero ahora quisiera que veamos un texto, ay, perdón, un video, ¿sí? De Easy French, en el que nos explican un poco más estos dos tiempos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a verlo. Salut les copains! Vous avez passé une bonne semaine? Ou vous passiez une bonne semaine? On vous met le doute là, non? Et oui, ce n'est pas toujours facile de choisir entre les deux principaux temps du passé, l'imparfait et le passé composé. Mais on vous promet qu'à la fin de cette vidéo, vous y verrez beaucoup plus clair. On commence? La première chose à savoir, c'est comment reconnaître et former ces deux temps. Commençons par le passé composé. Mais d'abord, pourquoi dit-on passé composé? On l'appelle composé parce qu'on le construit à partir de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. L'auxiliaire peut être avoir ou être. Pour conjuguer un verbe au passé composé, il vous faut connaître la conjugaison des verbes être et avoir au présent et le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Mais t'as vu l'heure? On a commencé en retard. Oui, c'est parce que mon train n'est pas parti à l'heure. Vous voyez, dans le dialogue précédent, nous avons les verbes voir, commencer et partir conjugués au passé composé. Avec voir et commencer, on utilise l'auxiliaire avoir et avec partir, l'auxiliaire être. Mais comment choisir entre avoir et être? On utilise être avec les verbes pronominaux comme se laver, se préparer, etc. Pour en savoir plus sur ces verbes, vous pouvez regarder notre vidéo sur le sujet. Nous vous mettons le lien en description. On utilise également être avec les verbes de mouvement comme aller, arriver, partir, sortir. Donc on... Sí, voy a adelantarle porque bueno, desde aquí continuamos. J'ai marché. Elle a couru. Et comment connaître le participe passé d'un verbe? Pour les verbes qui se terminent en ER, on forme le participe passé en enlevant le R et en ajoutant un accent aigu au E. Parler, j'ai parlé. Pour les autres verbes, les participes passés sont irréguliers.
Ils doivent être appris par cœur, même si vous pouvez remarquer quelques régularités qui peuvent vous aider à deviner la forme du participe passé d'un verbe que vous ne connaissez pas. Est-ce que tu as vu le film Les Illusions perdues? Non, mais j'ai lu le livre et j'ai entendu beaucoup de bien du film. Moi, je l'ai vu et c'est super. Je n'ai pas perdu mon temps. J'espère que vous avez compris tout ce que vous avez appris sur le passé composé et que ça ne vous a pas pris trop de temps. Mais si vous êtes encore un peu perdu et que vous avez besoin d'explications écrites et d'exercices pour mettre tout cela en pratique, nous vous avons préparé tout ça comme chaque semaine. Pour y accéder, devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Contrairement au passé composé, l'imparfait est un temps simple, construit sur un radical verbal et des terminaisons spécifiques à chaque personne. Pour former l'imparfait d'un verbe, prenez la forme du verbe au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, nous, retirez la terminaison ONS, ajoutez les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Attention, puisque la forme au présent nous sommes ne se termine pas par ONS, l'imparfait du verbe être est irrégulier. On le forme avec la base être suivie des mêmes terminaisons que celles des autres verbes. Bah alors, tu étais où? Je commence à m'inquiéter. J'étais chez Sandra, on faisait nos devoirs. Tu es sûre que vous faisiez vos devoirs? Vous ne traîniez pas dehors? Je vais appeler sa mère pour vérifier. Vraiment? Moi qui croyais que mes parents avaient confiance en moi. Vous avez sans doute remarqué que la prononciation des terminaisons des 3 personnes du singulier et de la 3e personne du pluriel est la même. Est. Maintenant que vous savez conjuguer les verbes à l'imparfait et au passé composé, venons-en au nœud du problème. Quand utiliser l'un ou l'autre? On utilise le passé composé pour des actions terminées et limitées dans le temps ou des successions d'actions passées. Elle s'est recoiffée, puis elle a mis du rouge à lèvres, elle a vérifié l'heure et elle est partie. Elles sont restées 1 heure au téléphone, mais c'est passé vite. Je suis née à Rabat. Et vous? Vous êtes né où? On utilise l'imparfait pour exprimer un état en cours ou une action répétée ou incomplète appartenant au passé. Typiquement, l'imparfait peut exprimer des habitudes. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Des états physiques ou émotionnels. Hier, j'étais fatiguée et j'avais mal à la tête. Des actions ou des états d'une durée non spécifiée. Je ne savais pas que tu aimais le bleu. Je croyais que tu préférais les couleurs sombres. Des informations d'arrière-plan, des éléments de description, par opposition au passé composé qui indique l'action. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Mais à 20 ans, je me suis fait mal au genou et j'ai arrêté. Hier, j'étais fatiguée et j'avais mal à la tête, donc je me suis reposée tout l'après-midi. Des hypothèses avec si. Ok, on ne va pas voir ça, les autres exemples. Vous pouvez le regarder après. Les voy a pasar el link, sí, para ver el video completo. O bueno, sí, verlo nuevamente. Pero en general vimos algunos de los usos, ¿verdad? Del passé composé y el imparfait. Y aquí en la imagen que les acabo de enviar, bueno, sí, el passé composé, bon, on l'utilise avec action concrète et terminée dans le passé. Par exemple, hier soir, je suis allé au cinéma. Ok, terminadas, acciones terminadas y concretas en el pasado.
El segundo punto dice, succession d'actions dans le passé. Sí, varias acciones en el pasado, ¿sí? Que se suceden directamente. Suceden una después de otra. Por ejemplo, Pierre s'est levé à 7 heures. Il a pris son petit déjeuner et est allé au gym. Ujú. Y la tercera, el tercer uso, c'est action interrompue par une autre action. Ujú. Sí, acciones interrumpidas por otra acción. Por ejemplo, je dormais quand le téléphone a sonné. Sí, dormía, yo estaba durmiendo cuando el teléfono sonó. Sí, interrumpió la otra acción. Ok. En cambio, el imparfait, el primer uso es habitude dans le passé, los hábitos en el pasado. Je marchais 10 kilomètres tous les jours. Tous les dimanches, je mangeais chez ma grand-mère. Ujú. Ok, también punto 2 con las descripciones, les descriptions. Par exemple, elle était blonde et avait des yeux bleus, les yeux bleus. Elle portait un pull bleu. Mm, ujú. Estamos describiendo, ¿verdad? Y el punto 3, deux actions simultanées. Dos acciones simultáneas al mismo tiempo. Por ejemplo, Manon lisait pendant que son père préparait le dîner. Manon lisait pendant que son père préparait le dîner. Ujú. Manon leía o estaba leyendo mientras que su padre preparaba la cena. Ok, bueno. Sí, como les comento, ustedes lo pueden revisar un poco más, ¿sí? Si tienen duda, bueno, ahí ya se los envié. Bien, entonces, oui. Pues vamos a, déjenles envío de una vez el video. Ujú. A ver si se pega ahorita. Ya está. Ok, y bueno, vamos a tomar la pausa y nos vemos en un rato, ¿sí? Bon, à plus tard. Oui, apretamos.